Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero del Mediodía. Hoy es 14 de diciembre del año 2020. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Adiel? Muy bien, Diana. Felicidades en el Día del Trabajador de la Cultura. Igual para ti. Para ti, para todos los que nos acompañan en este sector. Muy buenas tardes, amigos. Comencemos con los principales titulares de la jornada. Inician actividades de la Asamblea Nacional del Poder Popular previas al sexto periodo ordinario de la 9ª legislatura. Intervendrá Díaz-Canel en la 17ª cumbre del ALBA TCP. Denunció Nicolás Maduro complot internacional para sabotear elecciones en Venezuela. Ya comenzamos con las informaciones. Compartíamos imágenes de la primera jornada de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular previa al sexto periodo ordinario de sesiones. El presidente de ese órgano, Esteban Lazo Hernández, destacó la responsabilidad social y política de la Asamblea en su función legislativa a propósito de la discusión de 2 nuevos proyectos de leyes. Perfeccionar el desempeño de los gobiernos locales, definir puntualmente sus prerrogativas, son elementos que establece el nuevo proyecto de ley que analizan este lunes en la modalidad de videoconferencia los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular previo al periodo ordinario de sesiones. Creo que es importante porque es el órgano que puede jugar un papel muy importante en la relación entre los organismos superiores del Estado, los organismos nacionales y los municipios, que son precisamente los lugares donde se desarrolla la vida normal de cada uno de los ciudadanos. Y esta relación, esta interrelación, mejor dicho, creo que es muy importante para todo el desarrollo posterior del trabajo administrativo en lo fundamental, en los municipios y en la propia provincia, porque el nivel provincial no se extingue, se extinguieron las asambleas provinciales del Poder Popular y se extinguieron los consejos de la administración. Sin embargo, queda ese gobierno de la provincia que viene a cumplir el grupo de actividades que se necesitan para normar la vida a ese nivel. Yo creo que es una ley muy importante, que se ha seguido un proceso legislativo interesante, amplio. Consecuentemente, Nancy Acosta, jefa de la Oficina de Atención a las Administraciones Locales del Consejo de Ministros, explicó los resultados del proceso de consulta al proyecto de ley de organización y funcionamiento de los gobiernos provinciales, en el que emergieron 20 intervenciones, más de una treintena de planteamientos, de los cuales 14 implicaron análisis de la comisión redactora. Entre los elementos más discutidos resaltan las atribuciones del gobernador, las funciones comunes a la administración provincial y lo establecido para el cese de funciones, entre otros elementos. Los diputados promovieron el análisis en torno a estos asuntos, aportando nuevos elementos para enriquecer el nuevo texto legislativo. La población va a tener la posibilidad de tener una norma jurídica tras la cual se respalda la responsabilidad que tiene el gobierno tanto a nivel de la provincia como a nivel territorial, a nivel de municipio, el Consejo de la Administración Municipal, que tiene la responsabilidad de ejecutar las políticas públicas que tienen que impactar en el nivel de vida de la población. Por ejemplo, en la actividad del comercio, la gastronomía y los servicios, que es un tema que va a discusión en las próximas horas, ese Consejo de la Administración Municipal que se está refrendando en el anteproyecto de ley que se discutió y que se va a discutir y finalmente con las enmiendas a aprobar, precisa qué papel tiene que jugar esa Administración Municipal para que se incremente, en primer lugar, la calidad de los servicios. En segundo lugar, la oferta de bienes y servicios a ese pueblo que tanto le pedimos y que tanto ha resistido y que tanto ha luchado y que tanto hasta aquí ha llevado la revolución. En segundo lugar, también va a tener sin lugar a dudas la posibilidad de exigir que se logre acortar las distancias entre la calidad del servicio que prestan formas no estatales de gestión con las formas estatales de gestión a partir del papel de la entidad de la empresa estatal socialista. Como parte de la jornada matutina, los diputados cubanos evaluaron igualmente el proyecto de ley de organización y funcionamiento del Consejo de la Administración Municipal. El análisis de ambas normas forma parte del cronograma establecido en la Constitución de la República. Talia González y Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
La 17ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, tendrá lugar hoy de manera virtual con la participación de los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros y otros representantes. La delegación cubana estará encabezada por el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Durante la cumbre se analizará la coyuntura política regional y se intercambiará sobre los retos que impone la pandemia de COVID-19. El evento también será ocasión propicia para celebrar el aniversario 16 de la fundación del ALBA-TCP, así como el regreso a la alianza del Estado Plurinacional de Bolivia. Amigos de muchas partes del mundo muestran su apoyo a la revolución cubana y en contra del bloqueo. Más adelante en esta emisión tendremos ejemplos de ese activismo solidario desde Italia y República Dominicana. El Ministerio de Salud Pública informa en su sitio web que al cierre del día de ayer, 13 de diciembre, de 9.887 muestras estudiadas para COVID-19, resultaron positivas 69. Se mantienen ingresados en hospitales 831 pacientes confirmados. Los nuevos casos confirmados por provincias se distribuyen de la siguiente forma. Pinar del Río reportó un caso importado. Artemisa informó 8 enfermos, 3 de ellos con fuente de infección en el extranjero. Por su parte, La Habana confirmó 32 contagiados, de ellos 21 importados. Mayabeque informó un caso importado. Matanzas dio a conocer 10 positivos, 2 de ellos importados. Por su parte, Cienfuegos detectó 4 casos importados, mientras Villa Clara detectó 4 casos, 1 importado. La provincia Santi Espíritus confirmó un caso autóctono, mientras Ciego de Ávila confirma 4 casos, 1 de ellos importado. En el caso de la provincia de Las Tunas, esta confirma 2 casos, 1 de ellos importado. Granma confirmó un caso procedente del extranjero y Guantánamo 3. En el día de ayer se dieron 50 altas clínicas y se reportan 8 pacientes graves. No se lamentó ningún fallecimiento como consecuencia de la enfermedad. Y en Baracoa se restringió la movilidad en varias zonas al informarse 9 casos positivos a la COVID-19 con incidencia de eventos autóctonos e importados. El Grupo Temporal de Trabajo chequea la situación clínico-epidemiológica de los pobladores que allí residen. Con el reporte de 9 casos positivos de COVID-19 en los últimos 5 días en Baracoa, de ellos 2 importados y 4 zonas de movilidad restringidas, aumentan las alarmas en ese municipio guantanamero. Se trabaja de manera diaria en el pesquisaje activo en más de 120 viviendas a los grupos vulnerables, a los contactos directos e indirectos, posibles casos sospechosos y viajeros nacionales y extranjeros. Tenemos como tarea realizarle pesquisa a todos los pacientes que se encuentran en este área, preguntándole cómo se siente, si tienen síntomas respiratorios, tomarle la temperatura. A los pacientes con ingreso domiciliario se les realiza el examen físico, los que lleven toma de la tensión arterial porque tengan patología asociada, igual se les realiza. La toma de temperatura, el diagnóstico exhaustivo a pacientes bajo vigilancia domiciliaria permite la búsqueda de posibles casos positivos y con ello frenar la expansión del virus. En las zonas de movilidad restringida se inicia la venta de productos alimenticios a partir de las unidades del comercio y la gastronomía, CIMEX, la unidad empresarial de base Baramar Baracoa y otras entidades de apoyo. En la Villa Primada, el Grupo Temporal de Trabajo y la Dirección de Salud continúan el llamamiento a extremar las medidas higiénico-sanitarias con ayuda de autoparlantes y los medios de comunicación locales. Desde Baracoa, Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y mientras esto sucede en la Primada de Cuba, el colectivo del Laboratorio de Biología Molecular de Santiago de Cuba dedica intensas jornadas de trabajo a emitir en el menor tiempo posible los diagnósticos de casos positivos o negativos a la COVID-19 ante el rebrote de la enfermedad.
tienen jornadas interminables para precisar diagnósticos de COVID-19. En el Laboratorio de Microbiología perteneciente al Centro de Higiene y Epidemiología de Santiago de Cuba se distinguen ante la compleja situación que atraviesan las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba con el SARS-CoV-2. Es un trabajo muy intenso, constante, continuo, permanente, imparable, no se puede detener en el procesamiento de muestras, la emisión de resultados. Es la única opción que realmente tenemos como laboratorio para respaldar las necesidades de lograr contener la probable transmisión que pueda existir afuera de nuestro laboratorio respecto a posibles casos asintomáticos que puedan estar ahora mismo circulando en la comunidad derivados de cualquier origen. El procesamiento de muestras es hoy dinámico e intenso y mucho le debe a este colectivo, en su mayoría jóvenes. Me gusta mucho lo que estoy haciendo porque creo que estoy aportándole un granito a la humanidad, ayudándolo de cierta forma para que esos pacientes que tienen el virus o no tengan el virus puedan ser ayudados y puedan mejorar su salud y puedan salvarse. La cotidianidad de estos profesionales de la salud se ha modificado. Entienden, es prioridad la vida y con ellos se cuenta. No, las personas no están conscientes de lo que uno tiene que trabajar y sacrificarse, que muchas veces son las 12, 1 de la mañana y estamos aquí trabajando. Entonces que se cuiden. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Deaz, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, veamos qué es noticia a esta hora en el acontecer internacional. Comenzamos en América Latina, pues el presidente venezolano Nicolás Maduro denunció que la extrema derecha movió todas sus fuerzas de conspiración internacional para intentar sabotear las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre. En un acto transmitido por la televisión estatal BTV, Maduro afirmó que la oligarquía golpista liderada por Juan Guaidó logró que el gobierno de Estados Unidos, con la complicidad de Colombia, invirtiera millones de dólares para sabotear los comicios y crear planes conspirativos y de desestabilización en el país suramericano, pero todo fue en vano. A pesar de los llamamientos de la oposición de Venezuela a la abstención, la nación caribeña acudió a los centros de votación y el Gran Polo Patriótico consiguió el 68,43% de los 6,2 millones de votos emitidos, según cifras oficiales. En Ecuador, la alianza opositora Unión por la Esperanza UNES presentará este lunes el plan de recuperación económica y empleo de cara a los comicios presidenciales del año 2021. A través de la red social Twitter, la UNES convocó a centenares de organizaciones sociales, colectivos barriales y estudiantiles, así como los diferentes movimientos de mujeres y medios de comunicación, con el objetivo de socializar y analizar la situación política en el país suramericano debido a la crisis económica generada desde el gobierno del presidente ecuatoriano Lenín Moreno. El acto político será presentado por el binomio a la candidatura presidencial, encabezado por el dirigente Andrés Arauz y el aspirante a la vicepresidencia Carlos Rabascal. Arauz y Rabascal afirman que se espera consolidar un acuerdo social para reimpulsar la economía y proteger así la producción nacional. Continuamos en esta región. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, vuelve a enfatizar en la necesidad de una integración regional. El líder del Partido de los Trabajadores hizo las declaraciones al hablar en el cierre del seminario Contexto Internacional y Desafíos para una Política Exterior Soberana, organizado por el Instituto Patria. Veamos. Sigo creyendo que tenemos que construir una América Latina grande, soberana, unida, sin subordinarse a ningún grupo económico y mucho menos a Estados Unidos. Mi experiencia política muestra que es posible construir una democracia soberana y construir entre nosotros un bloque fuerte para negociar política y económicamente. A través del Poder Judicial cuentan mentiras para condenar a alguien sin pruebas porque no las necesitan. Precisamente de Brasil supimos que una científica y 2 influyentes diarios formularon severas críticas al gobierno del presidente Jair Bolsonaro después de que publicara un plan de vacunación que juzgaron incompleto e insuficiente. El diario Folha de Sao Paulo sostuvo en una nota editorial: la estupidez asesina del presidente Jair Bolsonaro ante la pandemia pasó todos los límites, basta de bromas con la vacuna. Entre tanto, el diario O Estado de Sao Paulo condenó la incompetencia letal del gobierno. De ese modo reaccionan
reaccionan a la publicación de un plan de vacunación que no informó cuándo comenzarán a aplicarse las dosis, ni precisó cómo se alcanzará el objetivo de inmunizar a 70% de la población. La científica Natalia Pasternak cuestionó que el anuncio oficial considerara seguras 70 millones de dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer cuando el gobierno y la compañía aún están negociando la provisión, y que no explicara cómo va a almacenar los fármacos a los 70 grados Celsius bajo cero requeridos. Y la eficacia de la vacuna rusa contra la COVID-19 Sputnik V es del 91,4% según los resultados obtenidos durante la tercera fase de los ensayos clínicos del fármaco. Así lo anunció el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa. El análisis de datos se efectuó en el punto de control final después de 21 días desde el momento en que los voluntarios recibieron el primer componente de la vacuna. La eficacia se calculó sobre la base de datos de más de 22.000 voluntarios que recibieron la primera y la segunda inyección de la vacuna Sputnik V o un placebo. Al mismo tiempo, los resultados de la tercera fase de los ensayos clínicos mostraron que la eficacia de la vacuna Sputnik V contra los casos graves de COVID-19 es del 100%. Hasta la fecha, durante la tercera fase de los ensayos han sido vacunados más de 26.000 voluntarios y ninguno ha presentado reacciones adversas. El monitoreo de la condición de los voluntarios continuará durante al menos 6 meses después de que recibieron la primera dosis de la vacuna. Y con esta información me despido, continúe con nuestra emisión. Gracias, Karina. Continuamos con otros temas internacionales. Amigos italianos junto a cubanos residentes en Roma se reunieron para denunciar el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba y exigir el fin de esa medida coercitiva que por 60 años castiga al pueblo de la nación antillana. Veamos los detalles. Yo estoy con Cuba, dice la bandera que han entregado a la embajada cubana en Italia algunos miembros de la Asociación de Solidaridad La Villetta tras manifestar en apoyo a la Revolución Cubana. Gracias a todos ustedes por haber hecho esta nueva manifestación en respaldo a Cuba, en respaldo al pueblo cubano, en respaldo a la Revolución Cubana. A distancia de unos días, amigos italianos de la Solidaridad junto a cubanos residentes en Roma se han vuelto a dar cita para denunciar el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos a la isla y exigir el fin de esa medida cruel que por casi 60 años castiga al pueblo entero. Para defender su dignidad, que es la dignidad de la solidaridad. Esta es la raíz de mi amor a Cuba. El enemigo no puede aceptar que Cuba haya resistido a 60 años de ataques y de bloqueo, a la desaparición física de Fidel. No puede aceptar que Cuba continúe a resistir. No puede aceptar que la luz de Cuba siga iluminando los rincones más oscuros del mundo. Como ha dicho Fidel, Cuba envía médicos y no bombas. Soy Carmen Oria, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Continúa lloviendo en Camagüey, Holguín, Guantánamo. Los registros poco significativos. Los nublados en arrastre llegan a esta parte del territorio nacional, o sea, al oriente del país. Lo pueden ver aquí claramente. Se incrementa algo la nubosidad en el occidente, pero es baja la probabilidad de lluvia para todo el territorio nacional. Ahora pueden ver mejor aquí los nublados llegando a costa norte oriental y el resto del territorio nacional realmente con muy poca nubosidad. Algunos nublados parciales altos en el occidente. Esa será la tónica de las próximas horas. Así que estará parcialmente nublado, una combinación de nubes y sol. Llegará poca nubosidad ya desde el final de la tarde y en la noche la nubosidad será bien escasa en casi todo el territorio nacional. Algunos nublados parciales todavía en el norte oriental, pero con baja probabilidad de lluvia. Temperaturas máximas hoy con valores desde 29 y hasta 30 grados Celsius en casi todo el territorio nacional, superiores en el oriente del país, donde puede llegar hasta 32 ya en Santiago de Cuba. En la noche las temperaturas en el entorno de 20, 21 hasta 22 grados Celsius, algún valor superior en zonas costeras y de la parte oriental, donde debe llegar hasta 24 grados en Santiago de Cuba. Los vientos variables débiles
pero ya en la tarde pudieran quedar variables débiles en gran parte del territorio nacional y se mantiene el oleaje solo en el litoral norte oriental, poco oleaje en la suroriental, en el resto de los litorales mar tranquila. En resumen, poco cambio en las condiciones meteorológicas, baja probabilidad de lluvia en todo el territorio nacional y realmente las temperaturas en ascenso. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. La nueva tarifa para el cobro de la energía eléctrica en el contexto de la tarea ordenamiento mantendrá subsidios por parte del presupuesto del Estado en el orden de los 18.000 millones de pesos anuales. Así se dio a conocer este domingo en una emisión informativa especial de la televisión cubana en la que participaron el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, así como el viceprimer ministro de la República y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, y el ministro de Energía y Minas, Libán Arronte Cruz. El sistema eléctrico nacional es una industria con costos muy elevados y altos componentes de recursos importados. El sector enfrenta el férreo bloqueo imperial que obstaculiza su gestión energética. La presión del bloqueo es para impedir que llegue combustible al país y también se presiona a los proveedores para que no nos vendan. Por lo tanto, cuando logramos comprar combustible, por lo general pagamos una prima superior a la del mercado y a nosotros nos cuesta más caro el combustible que a cualquier otro país del mundo. Eso es una realidad. En Cuba, la electrificación alcanza el 99,9% de las viviendas. La nueva tarifa para el cobro de la energía tendrá un carácter progresivo. Esta precisa de racionalidad del consumo y de contribución en el entorno familiar para ahorrar energía y sufragar los gastos por el uso de ese recurso. Muchas personas dicen, ahora yo con mi nuevo salario no voy a poder pagar la nueva tarifa. A mí me parece que hay un problema cultural que tendrá que cambiar y es que esa tarifa se paga con los ingresos familiares, no exactamente con el ingreso de una persona. Y me parece que hay que reenfocar la manera en que la familia va a asumir los nuevos gastos. De los más de 30.000 millones de pesos del presupuesto del Estado para cubrir subsidios, más de la mitad, casi 18.000, serán para responder al costo real del servicio de electricidad. Ese subsidio, como se ha explicado, es casi el 50% de la factura de la energía eléctrica. Eso quiere decir que de lo consumido por las cubanas y cubanos, el 50% lo pagará a la Unión Eléctrica el presupuesto del Estado. Casi al finalizar el año, pese al bloqueo, a la pandemia y a las tensiones económicas y financieras, Cuba no detiene su desarrollo energético. Nosotros estamos respaldando la demanda de crecimiento de un 2,5% para el plan 2021. No estamos planificando que existan apagones. O sea, estamos tomando todas las medidas para respaldar ese consumo de energía eléctrica por nuestra población y el incremento de la tarifa no tiene vínculo directo con que no tengamos combustible o porque sea muy difícil adquirir combustible. El incremento de la tarifa, como se ha explicado, tiene que ver con el ordenamiento monetario del país y con expresar con mayor objetividad los costos internos que tiene la economía para funcionar y con incentivar el ahorro por parte de nuestra población. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Precisamente sobre las nuevas tarifas eléctricas a raíz de la implementación de la tarea ordenamiento desde el próximo 1 de enero, son numerosas y diversas las opiniones. Veamos qué criterios tienen algunos granmenses. Considero que es una medida que se debía haber tomado hace rato porque así nos obliga a nosotros los ciudadanos cubanos a ser más conscientes en el sentido de ahorrar, porque esto es una medida que se ha valorado por diferentes sectores del Estado, ¿no? Que han tenido en cuenta una serie de factores que trae consigo que el país mejore económicamente. Yo lo encuentro correcto porque lo que yo pago ahora no se va a multiplicar mucho más que lo que creo que voy a pagar. Por lo que explicaron en la mesa redonda, no se va a multiplicar demasiado. Es decir, que no voy a la diferencia entre el salario que voy a devengar y el que yo devengaba me va a dar para pagar la corriente igual como la pagaba antes.
Así nos obliga a todos los ciudadanos a ahorrar, porque por todo el mundo es sabido que es un derroche realmente lo que hay con respecto a la energía, con respecto a la telefonía también, al agua, que considero que aparte de estos dos de la corriente de electricidad, se tenga en cuenta también el agua, el gas, para que el país mejore económicamente. Sí, yo creo que la gente va a tener un poco más de conciencia a la hora del consumo. Principalmente la familia tiene que saber ahorrar y saber cómo hacer las cosas en conjunto todos, para poder sobrellevar por lo menos los primeros tiempos, hasta ver cómo se balancea la cosa. Yo no voy a aumentar, yo aumento más de 3 veces el salario, más de 3 veces, yo lo aumento. Y yo no voy a aumentar más de 3 veces el gasto de corriente. Ahora, para los derrochadores, para las personas que gastan demasiado corriente, ¿me entiendes? Que a veces no toman medidas, me parece que sí lo puede perjudicar. Pero para las personas que hacen un uso correcto de la energía eléctrica, me parece que no tiene ninguna diferencia. Puede haber una diferencia, pero otro mes no lo va a haber. Siempre van a existir los criterios. Siempre van a existir uno desfavorable, otro favorable, pero bueno, hay que ponerse a pensar. Y realmente el sacrificio que hace el Estado para mantener todos los recursos y todos los bienes que se necesitan. Santiago de Cuba posee una nueva cartera de oportunidades para la exportación e inversión extranjera. Más adelante tendrá detalles sobre productos de gran demanda internacional que exhibe esa provincia. Las jornadas de trabajo previas al 6º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular iniciaron este lunes con la presencia del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Diputados de Pinar del Río y Camagüey valoraron modificaciones para nuevos proyectos de leyes y debatieron en comisiones asuntos económicos de medular importancia. Los diputados de Pinar del Río asistieron a la jornada de trabajo previa al 6º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. A través del sistema de videoconferencia, los parlamentarios analizaron los proyectos de leyes de organización y funcionamiento del gobierno provincial y del Consejo de la Administración Municipal. Estas leyes han sido enriquecidas por el aporte de los diputados, de los especialistas. Se le han hecho modificaciones. Con un grupo de planteamientos sobre todo este proceso de perfeccionamiento que se está llevando a cabo en nuestro país. Además que también tenemos en cuenta el resultado de las fiscalizaciones que hemos desarrollado en esta etapa. Que además vemos el apoyo que tenemos de nuestro presidente y de nuestros directivos y cómo podemos y tenemos la potestad de hablar e intercambiar de cualquier tema que nos interese y de aportar opiniones, como se vio en todas estas leyes, la cantidad de opiniones que mayormente los jóvenes hicieron y que se tuvieron en cuenta para el mejoramiento de la misma. Con ambos proyectos de leyes concluye el proceso de institucionalización del Estado establecido en la nueva Constitución de la República. Asimismo, los vueltabajeros continúan la preparación para participar a partir del día 16 en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 9ª legislatura. En Camagüey, como en toda Cuba y en formato de videoconferencia, los diputados al 6º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 9ª legislatura valoraron hoy las modificaciones que tras un amplio proceso de estudio y consulta se añadirán a los proyectos de leyes de organización y funcionamiento del gobierno provincial y de los consejos de la administración municipales. Se desarrolló también un efectivo trabajo en comisiones para valorar el cumplimiento del plan de la economía y la ejecución del presupuesto estatal en 2020, así como las proyecciones en ambos sentidos para el próximo año. Los debates sostenidos tuvieron en cuenta todo el tiempo lo legislado en la Constitución de la República y los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución. Las comisiones de Asuntos Económicos y la de Asuntos Constitucionales y Jurídicos trabajaron ampliamente en esta jornada que puede catalogarse de fructífera. Buenas tardes, bienvenidos a este swing informativo con los deportes. La Serie Nacional de Béisbol sigue bien cerrada y parece decidida a dejar muchas emociones para los últimos juegos de la etapa regular. Granma, primer equipo en llegar a 40 éxitos. Santi Espíritus, Matanzas y Las Tunas se trasladan hoy con más tranquilidad, pero otros 6 elencos sin duda viven horas de tensión.
No obstante, hoy propongo centrar la mirada en un pelotero que desde el box ha sido la mayor sensación en la campaña. El camagüeyano Frank Madden lidera las victorias con 11, los ponches con 93, las lechadas con 3 y los juegos cancelados con 9. En la que es sin duda su mejor temporada, el derecho de los Toros exhibe efectividad de 3.26 y un whip de 1.16. Los resultados de Madden nos sorprenden, pues el pasado año terminó con 9 éxitos y 2 fracasos entre la etapa regular y los playoffs. En 11 temporadas antes de la actual, las 8 primeras, mayormente como lanzador de bullpen, el agramontino archivó 29 sonrisas, 25 derrotas y 14 salvados. Impresiona también la mejoría en su promedio de ponches, con 7 por cada 9 capítulos en la actual contienda, mientras que de por vida exhibía 4.66. Con 29 años, Frank Madden muestra madurez como atleta y su labor es digna de elogio. En la Serie 60 preocupa un poco quizás su cantidad de innings lanzados, pero si bien ha demostrado que es un brazo fuerte, sería oportuno pensar en una mejor dosificación de su trabajo. Y los leñadores de las Tunas dividieron este fin de semana ante Camagüey y se mantienen entre los 4 mejores de la Serie Nacional. Ahora los dirigidos por Pablo Civil deben ajustar su rotación de picheo por la salida de Carlos Juan Viera para jugar con los Cañeros de Mochi en México. Cuando parecía que las Tunas se llevaba las 2 victorias el fin de semana, los Toros salieron decididos a romper el buen momento del derecho Carlos Juan Viera. Una decisión difícil para mí, que tengo que dejar mi equipo por la situación que estamos, que yo seguro que vamos a clasificar entre los 8, pero para mí es un aporte que más le doy al equipo, pero no puedo dárselo ahora por el contrato, pero siento lo llevo al corazón y nada, no voy a representar a las Tunas, pero voy a representar a Cuba en otro país. Y nada, yo regreso, mi contrato es 20 días, lo que sea. Cuando me regrese, me recupero a mi equipo. Civil traza estrategias para enfrentar a Ciego de Ávila y ante la salida del derecho Carlos Juan Viera. Estamos pensando en utilizar a Yudiel Rodríguez, centrarnos en ese partido y a partir de ahí realizar estrategias, teniendo en cuenta de que Viera debe salir la semana que viene para México. Si Viera no saliera la semana que viene, bueno, le correspondería pichar contra Santiago, pero ya tenemos una estrategia pensada, diseñada para suplir la ausencia de Viera. ¿Quién sería el pitcher? No, en este caso puede ser Ángel Sánchez o Yacer Labrada. Las Tunas y Ciego de Ávila se enfrentarán desde este martes en el Mella en un compromiso de 3 partidos. Y en más del béisbol, el holguinero Jorge Luis Peña vivió una gran jornada en la Liga Profesional de Venezuela al compilar de 7-5 en la doble cartelera de este domingo. El holguinero batió 3 sencillos, un doble y su primer jonrón. Además anotó 2 carreras y remolcó 4 para contribuir a los 2 éxitos de los Navegantes de Magallanes, 3-2 y 9-0 sobre Tiburones de La Guaira. Esos fueron sus juegos 3 y 4 y ahora el antillano promedia 500 con 6 imparables en 12 turnos. El también holguinero Jordan Manduley tuvo doble jornada de 8-1 con una anotada y exhibe averaje de 235. En esa propia liga, Noel Vicentenza sumó su segunda sonrisa con los Tigres de Aragua, ganadores 4-2 sobre los Cardenales de Lara. El derecho de Cienfuegos trabajó 5 capítulos y aceptó 2 carreras limpias, 4 hits y ponchó a par de rivales. Aragua también ganó el otro choque 2-0 y entre ambos juegos Roel Santos se fue de 5-0 y ahora promedia 262. En la Liga Mexicana del Pacífico, Joel Quisguiver está encendido y produjo de 5-2 con doble y anotada, aunque su equipo Tomateros de Culiacán cayó 7-3 contra Mayos de Novojoa. El santiaguero también se robó 2 bases y dejó su averaje en 323. Por su parte, Erisbel La Rueda se fue sin hit en 3 turnos en el triunfo de su equipo Algodoneros de Guasave, 5-2 sobre las Águilas de Mexicali. En ese choque, Yadir Drake hizo sonar el madero con sencillo, doble y jonrón en 4 turnos. Y ahora nos vamos al fútbol. El villaclareño Arichel Hernández hizo historia este fin de semana al convertirse en el primer cubano monarca en la Liga Dominicana. El título llegó este domingo cuando su club Universidad OIM derrotó 2-1 a Delfines del Este, según informa en su página de Facebook el programa televisivo Fútbol por Dentro. En el encuentro de ida, los universitarios habían vencido 2-0, por lo cual se esperaba esta corona. Para el mejor futbolista cubano en 2019, este es su segundo cetro en la región, tras el conseguido en 2018 como jugador del equipo Club Atlético Independiente en Panamá. Si el antillano continúa en la universidad, el elenco del cual es capitán y referente podrá disputar la venidera edición de la Liga de Campeones de CONCACAF.
Y la noticia más esperada hoy en el fútbol internacional es el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones que tuvo lugar en Suiza. El monarca Bayern Múnich se mide a la Lazio italiana, el subtitular PSG enfrenta al Barcelona y el Real Madrid rivaliza con el Atalanta. La fase se completa con los duelos Atlético de Madrid-Chelsea, Leipzig-Liverpool, Porto-Juventus, Gladbach-Manchester City y Sevilla ante el Dortmund. Los partidos de ida están pactados para febrero de 2021. Y a propósito del sorteo, los técnicos del Real Madrid y Barcelona, así como el mediocampista del Atlético Coque, ofrecieron sus primeras impresiones. Mucho respeto al equipo contra el que vamos a jugar, pero al final, sabes, esto se va a jugar en febrero, a final de febrero. Ellos son un gran equipo, se han reforzado muy bien, están jugando muy ofensivo, entonces bueno, hay que ver cómo preparamos el partido. Nosotros también somos un equipo fuerte y veo esta eliminatoria bastante igualado. Es un equipo que tiene que estar siempre, entonces bueno, que para nosotros también queremos estar. Así concluye este swing informativo con los deportes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Jesús, por esta actualidad deportiva. Vamos a cambiar ahora totalmente de tema. Este lunes se inicia en Estados Unidos la vacunación contra la pandemia. También se realiza la confirmación oficial de Joe Biden como presidente. Y es que con la votación hoy del Colegio Electoral sobre el resultado de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, se pondrá fin a semanas de incertidumbre y maniobras continuas del actual mandatario Donald Trump y sus seguidores para evitar la confirmación de la victoria del candidato demócrata. Sobre estos temas, el reporte de la periodista Irma Shelton. Veamos. Este 14 de diciembre se reúnen los 538 electores seleccionados luego del 3 de noviembre para emitir oficialmente sus votos en la carrera presidencial. Será el fin de un proceso de casi 2 años envuelto en controversiales alegaciones del presidente saliente Donald Trump sobre un presunto fraude generalizado que hasta el momento no ha sido demostrado. We know there was massive fraud. Massive fraud has been found. We were robbed. I won that by hundreds of thousands of votes. Everybody knows it. This was a massive fraud. This should never take place in this country. We're like a third world country. Se proyecta que Biden obtenga 306 votos en comparación con los 232 del presidente Trump. Los electores tienen la obligación de votar de acuerdo a la votación del pueblo. Ese es su trabajo. Y deben de hacer ese trabajo porque si no hay penalidades para los electores que deciden ir en contra de la voluntad del pueblo. Paralelamente, hoy se inicia en Estados Unidos la vacunación contra la COVID-19 a los trabajadores de la salud y a los residentes de edad avanzada en los hogares de ancianos en 2 dosis. La vacuna de la empresa Pfizer fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos la semana pasada. El esfuerzo compite contra más de 16 millones de contagios, cerca de 300,000 fallecidos y la duda pública y la desconfianza en los programas del gobierno en medio de profundas divisiones políticas creadas por un presidente que pasó gran parte del año menospreciando los criterios de los científicos y desestimando la gravedad de la pandemia. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Shelton Tasey. Regresamos con el acontecer nacional. La Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Atuey, entidad científica creada por Fidel en Matanzas, lidera un proyecto de siembra de papa agroecológica como alternativa en la producción de ese cultivo en la actual campaña de frío. La propuesta de los científicos de la estación fue validada en un encuentro sostenido con el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Más de 50 productores de 9 municipios matanceros se insertaron en la siembra de papa agroecológica con la semilla nacional Romano. He recibido preparación a través de talleres que ha impartido la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Atuey y otros factores que se involucran también como la Estación de Protección de Plantas, y decirle que me siento bastante confiado ya que cuento con el acompañamiento de especialistas tanto de sanidad vegetal como de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes, que es de donde nace la producción de papa ecológica,
y a partir de todo lo que ellos me vayan indicando, vamos desarrollando este cultivo. 1 hectárea de cada finca seleccionada para el proyecto recibió el paquete tecnológico bajo la guía y supervisión de los científicos de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Atuey. Llevamos más de 10 años aproximadamente sembrándola con un paquete de bajos insumos, o sea, con productos que están localmente disponibles, y con buenos resultados se han obtenido rendimientos alrededor de 17 a 20 toneladas por hectárea. Entonces, la idea a partir de un encuentro con el presidente fue extender esta tecnología a varios productores de la provincia de Matanzas. La estación Indio Atuey, con apoyo de Sanidad Vegetal y la Delegación de la Agricultura, asesoran a productores que apuestan por los medios biológicos para el desarrollo del cultivo. Me han ayudado bastante con el tema de la papa, pero hemos hecho todo lo más bien para ver si hay rendimiento. Si hay rendimiento, seguir sembrando bastante. En un tanque de 200 litros de agua se mezclan los microorganismos eficientes de un bioproducto de la Estación Experimental Indio Atuey, registrado bajo la marca IH Plus BF, el Ecomi, que es un bioproducto del INCA, y 1 litro de Fitomás, que es un bioproducto del Instituto de la Caña de Azúcar. Entonces se imbibe la semilla durante un periodo de 15 minutos en esa mezcla ya previamente preparada, luego se pone a secar en una manta a la sombra, y posteriormente se procede a la siembra. La siembra, bueno, en un suelo que está ya preparado, bien mullido, y en este caso el productor Omar Silveira aplicó 25 toneladas de cachaza por hectárea y 3 toneladas por hectárea de agromena, que es otro producto que sirve para la nutrición de la papa. Ciencia y aplicación para alcanzar resultados es premisa de Indio Atuey, que consolida sus prácticas y contribuye a la soberanía alimentaria de los cubanos. Desde Matanzas, Mayar Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y lo veíamos en nuestros adelantos. Santiago de Cuba posee una amplia cartera de oportunidades en sectores claves del empresariado cubano, de conjunto con las formas de gestión no estatal y como parte de la estrategia económica en el propósito de sustituir importaciones y fomentar las exportaciones y la inversión extranjera. Santiago de Cuba es un territorio que tiene ofertas de bienes y servicios exportables con gran demanda en el mercado internacional, que incluye productos tradicionales como el ron, los habanos, la miel, el carbón, maderas preciosas y novedades en desarrollo como las frutas y vegetales. Así lo constató el presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, Antonio Luis Carri Carter, durante su visita por varias empresas estratégicas de la provincia con potencialidades en la exportación. La empresa procesadora de café, Empresa Tropical Contramaestre S.A., Compacto Caribe de Palma Soriano, fueron algunos de los sitios visitados donde comprobó las fortalezas y potencialidades comerciales. Durante la Asamblea de Balance de la Cámara de Comercio, Albaluz Blanco Méndez, delegada de la institución en la región oriental, expresó los proyectos de trabajo desplegado en el 2020 y las proyecciones del organismo para el 2021. Los representantes de empresas, cooperativas y asociados del sector privado intercambiaron sobre el rol que tienen para contribuir a la economía cubana pese al bloqueo económico, comercial y financiero. En la sección, Carri Carter enfatizó el desarrollo que muestra la provincia en la actividad de comercio exterior y la necesidad de seguir concretando contactos dentro y fuera de la isla para futuras negociaciones. Cualquier estrategia de exportación, más allá de la voluntad política, más allá de la consigna que siempre acompaña esto, tiene que estar acompañada de una estrategia producto-mercado que garantice identificar los nichos y acceder a los mercados con sostenibilidad. En la jornada se informó que del 16 al 20 de junio del próximo año se realizará, según el comportamiento de los indicadores de la COVID-19 en el país, la 17ª edición de la Feria Internacional Expo Caribe 2021. Santiago de Cuba es una ciudad con potencialidad para atraer inversión extranjera directa, considerada elemento esencial en la estrategia de desarrollo socioeconómico de la isla. Dailin Herrera Vallar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Diputados de Artemisa y Santiago de Cuba analizaron los resultados del proceso de consulta de las leyes de organización y funcionamiento de los consejos del gobierno provincial y municipal, de importancia para el óptimo ejercicio de las estructuras. Diputados de Artemisa participaron en los análisis del Parlamento cubano a través de videoconferencias sobre 2 nuevos proyectos de ley que avalan el funcionamiento del gobierno provincial y las administraciones municipales. Una vez más, el Parlamento cubano demuestra cuál es la posición que asumimos nosotros los diputados ante el cumplimiento de las funciones principales que tiene hoy la Asamblea, tal como el presidente en esta nueva sesión lo ha puntualizado. No solamente la parte constitucional y de control, sino también la responsabilidad que tenemos nosotros los diputados en cumplir con la función de legislar desde la Asamblea. Pero todavía hoy tenemos la posibilidad de seguir emitiendo los criterios a raíz de los análisis que hicieron las comisiones organizadoras. Esto es lo que demuestra que la Asamblea nuestra no está para levantar la mano, está para discutir los problemas que pueden afectar al pueblo. Democracia Socialista une criterios para legislar desde el Parlamento cubano. Los 37 diputados de la provincia Santiago de Cuba participaron hoy en la sesión de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 6º periodo ordinario realizada en el Complejo Cultural Heredia. Analizaron los resultados del proceso de consulta de las leyes de organización y funcionamiento de los consejos de gobierno provincial y municipal de importancia para el óptimo ejercicio de las estructuras. Para todos es sabido que hace un tiempo se habían dividido las funciones en los gobiernos, es decir, apareció la nueva figura de los intendentes, apareció la nueva figura del gobernador, del vicegobernador, y por lo tanto era necesario crear una norma, crear una ley que rigiera el funcionamiento de estos cargos. Con la aprobación de estas 2 leyes se puede complementar todo el tema del funcionamiento tanto del gobernador, del Consejo de Gobernación, de los consejos de administración para poder implementar la tarea de ordenamiento. La discusión de estos proyectos de leyes por los diputados santiagueros evidencian la democracia participativa en aras de construir una sociedad equitativa y justa de cara al proceso de ordenamiento económico y la implementación de los lineamientos del Partido Comunista de Cuba. Buenas tardes. El maestro, coreógrafo y director artístico Johannes García Fernández recibió este domingo el Premio Nacional de Danza 2020 en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Realizó la entrega el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau. A manos de Johannes García llegó este reconocimiento por su alto nivel artístico y dedicación a los bailes del folclore y lo popular a lo largo de 60 años. Además, por su participación en proyectos comunitarios, aportes a escuelas de cabaret y al nacimiento de compañías como la de danzas tradicionales de Cuba, JJ. A cargo de la gala artística de premiación estuvo el maestro y coreógrafo Alberto Méndez. En ella sobresalieron las actuaciones del Ballet Nacional de Cuba, la Compañía de Santiago Alfonso, Acosta Danza, Lisa Alfonso Dance Cuba y entre otras el Conjunto Folclórico Nacional, donde el premiado fue solista y primer bailarín. La escritora e investigadora Zuleika Romay dedicó las palabras de elogio al también profesor Johannes García. Resultó esta una ceremonia para el agradecimiento al desde ahora Premio Nacional de Danza 2020, honor a él por su defensa de la herencia africana y lo cubano desde las obras e interpretaciones. Dairon Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este 14 de diciembre se celebra el Día de los Trabajadores de la Cultura en recordación al natalicio de Raúl Gómez García, asaltante y mártir del Moncada, conocido como el poeta de la generación del Centenario. Cada 14 de diciembre se celebra en Cuba el Día del Trabajador de la Cultura en honor al patriota Raúl Gómez García, el poeta de la generación del Centenario, aquella que el 26 de julio de 1953 asaltó los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Como garantes o facilitadores de las múltiples formas de expresión de la cultura en nuestra nación, hay instituciones, investigadores, artistas, técnicos y personal de servicio que luchan por reivindicar el papel de la cultura en la sociedad.
Un ejemplo de ello es la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey y los distintos proyectos culturales que desarrolla a favor de los camagüeyanos con el propósito de enaltecer el patrimonio común y la identidad. El Centro de Gestión Cultural, la Sala de Conciertos, el Centro de Interpretación Camagüey Ciudad Patrimonio, la Galería Fidelio Ponce de León, el Museo Ferroviario y la Casa de la Diversidad Cultural son solo ejemplos de instituciones adjuntas a la Oficina del Historiador y que están dedicadas casi en su totalidad a difundir el arte, la historia y las tradiciones del territorio gramontino. Además, proyectos como Rumba y Punto y el Conjunto Artístico Arlequín son activos promotores de las distintas manifestaciones artísticas de la ciudad de Los Tinajones y del trabajo con las nuevas generaciones. Otras labores, como la restauración de espacios e inmuebles, asumen también la visión integradora y esencial que como fenómeno ella nos aporta. Tras bambalinas hay un gran grupo de hombres y mujeres que viven por y para la cultura cubana. A ellos les corresponde un rol de vanguardia en esta Cuba de hoy y el protagonismo y el interés de aquellos que edificaron, a través del tiempo, nuestras raíces más genuinas. Desde Audiovisuales Príncipe de la Oficina del Historiador de la ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El 14 de diciembre de 1982, en el marco de la 6ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial, la UNESCO reconoció la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad al Centro Histórico de la ciudad de La Habana y su sistema de fortificaciones. Cambiamos de tema. Hoy también celebra su cumpleaños el escultor y dibujante Raciel Feria. Apasionado por el arte de esculpir y crear figuras, el artista de la plástica Raciel Feria nació el 14 de diciembre de 1950 en Banes, Holguín. Desde los 10 años integró el taller infantil de artes plásticas. Feria cuenta que durante su infancia encontraba en las tierras de su pueblo natal restos de preciosas vasijas precolombinas de barro, las cuales trataba de imitar con la abundante arcilla existente. Recuerda que fue allí donde desarrolló su vocación por un oficio que le hace trascender dentro de la cultura cubana y al que dedica toda su vida. Desde entonces es un ferviente apasionado al arte de moldear el barro, pintar sobre él y luego hornearlo, afición que le posibilita asumir múltiples desempeños. Su sólido prestigio no solo es producto de su adiestramiento a través del Sistema Nacional de la Enseñanza Artística, sino de experiencias adquiridas en varios cursos sobre técnicas relacionadas con la realización de cerámicas desarrollados en el extranjero. El también miembro de la UNIAC ostenta otros lauros: el de Hijo Ilustre de Banes, el Torreón de San Lázaro, la Giraldilla y la Gitana Tropical, mientras que el Sindicato de Trabajadores de la Cultura reconoció su trayectoria laboral al seleccionarlo durante más de 10 años consecutivos Vanguardia Nacional y de conferirle el sello del laureado y la medalla Raúl Gómez García. Yanelki Rodríguez Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El premio José Huay por la obra de la vida otorgado por la filial de música de la UNIAC en la provincia de Matanzas se entregó al compositor, instrumentista y profesor Raúl Valdés Lima. También se reconoció a la cantautora Liua María Evia con la distinción Bella Cubana. La sala de conciertos José Huay estuvo colmada de alegría y emociones en la 21ª edición de los premios Huay, que esta vez estuvo dedicada a notables personalidades o grupos de la música cubana. Anneris Cánova, cantante con 9 décadas de vida y aún activa, fue una de las reconocidas. Ella, haciendo gala de su vitalidad, recordó pasajes de su vida desde los tiempos en que integraba a las Anacaonas. El homenaje se extendió a la Orquesta Sinfónica de Matanzas en sus 70 años de fructífera existencia, al músico, compositor, arreglista y productor Luis Yaguno por sus 70 cumpleaños y que continúa al frente del grupo Nuestra América desde Cárdenas. Fran Fernández le envió un mensaje telefónico que se escuchó en toda la sala para sorpresa del homenajeado. El momento que todos esperaban llegó. El jurado decidió que el premio Huay, entregado por el primer secretario del partido, Iván Izquierdo Alonso, fuera para Raúl Valdés Lima, compositor, intérprete, arreglista y especialista en el trabajo musical para teatro, sobre todo infantil. Por eso,
los jóvenes de la unidad docente Carucha Camejo junto a Teatro de las Estaciones escenificaron algunas de sus canciones hechas para el colectivo. Liuba María Evia, seleccionada también como la Bella Cubana en esta edición, recibió su premio y la emoción de ver cómo los niños del proyecto comunitario Corcel de Esperanza, que dirige Marlene Romero, danzaban y cantaban algunas de sus canciones. La gala, a la que asistió el gobernador de la provincia, Mario Sabines Lorenzo, se convirtió en una noche mágica y finalizó con la actuación y el reconocimiento a la Orquesta Failde por su reciente nominación a los Grammy Latinos. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así finaliza nuestro recorrido noticioso por el acontecer artístico y literario este lunes. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Omairi. En la sala de urgencias del Tribunal de las Villas tuvo lugar un juicio breve pero histórico. Hasta ese sitio llegaron el 14 de diciembre de 1950 Fidel Castro y Enrique Benavides, acusados de instigación a delinquir y de desorden público por una manifestación que se organizara en Cienfuegos. Así se produjo un precedente para el histórico alegato de autodefensa del Moncada, acontecimiento que fue recordado por varias generaciones de juristas en esa provincia. En la sala de urgencias del Tribunal de las Villas tuvo lugar un juicio breve pero histórico. Hasta aquí llegaron el 14 de diciembre de 1950 Fidel Castro y Enrique Benavides, acusados de instigación a delinquir y desorden público en una manifestación que se organizara en Cienfuegos. Hay que recordar que era una época difícil, años 50, el gobierno no respondía a los intereses del pueblo. Había en Cuba un quehacer histórico en aquella época, arduo en el sentido de una corrupción intensa. Había al propio tiempo muchas denuncias contra dirigentes, contra el gobierno imperante en la región, y ante esas denuncias y esa falta de garantías constitucionales existentes en la época, pues Fidel, en la concurrencia al ser acusado por estar defendiendo las luchas estudiantiles, pues acomete la primera denuncia pública contra el gobierno. El joven abogado decidió que sería su propio representante y denuncia las acciones del gobierno de Prío, los abusos, malversaciones, la falta de garantías constitucionales y los atropellos a los sindicatos. El juicio se convirtió en un yo acuso, un precedente para el histórico alegato de autodefensa del Moncada. El acontecimiento fue recordado en acto con las máximas autoridades del partido en la provincia y estudiantes de derecho que tradicionalmente participan. Junto a ellos, juristas del territorio y una representación de trabajadores del tribunal. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Nosotros regresaremos mañana a la 1 en punto. Sea puntual usted. Así es, nos vemos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes.